Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Bienvenido a otro episodio de Smart Brain Insight Podcast en español. Me acompaña Liliana Escalante compartiendo una segunda conversación. En la primera estuvimos hablando de neuroagilidad y aquí ahora, Liliana, si puedes llegar a la pantalla, por favor, estaremos hablando Hola hoy. Edith. Hola, hola, qué bueno tenerte. Vamos hoy a estar hablando voy a recordar qué quiere decir neuroagilidad y después vamos a hablar de los optimizadores. En el primer episodio establecimos que la neuroagilidad es esa capacidad que le damos a nuestro cerebro o nuestro sistema neurológico, ¿verdad? Neuro viene de nervio Ujú. y obviamente agilidad viene de rapidez originalmente. Pero hoy en día la palabra agilidad ha tomado otro rumbo, otra definición con el uso y costumbre de la palabra. Quiere decir que ahora no tan solo somos rápidos, pero fácil, flexible. Cuando ponemos estos dos términos juntos, entonces estamos hablando de un cerebro que puede adquirir información y devolverla en forma de aprendizaje, decisiones y toma de decisiones nuevas con rapidez, facilidad y flexibilidad. Para poder alcanzar eso, Liliana, por favor, acompáñame al escenario para que podamos hablar un poquito de los optimizadores. Ujú. Edith, yo creo que para mí, en mi práctica, en los años que llevo trabajando con el perfil, los optimizadores cerebrales son muchos en realidad. La herramienta, el perfil que nosotros manejamos es un perfil que habla de 6 optimizadores grandes, ¿verdad? Pero básicamente un optimizador es un factor que le da mayor eficiencia a nuestro cerebro. Un driver le permite trabajar de una manera más óptima y más eficiente. Eh, Todos esos cuidados, ¿no? Yo siempre en mis clases trato de decirle a mis alumnos, hagan de cuenta que tienen un Ferrari. Nuestro cerebro es un Ferrari y claramente al Ferrari tú le vas a meter lo mejor, ¿cierto? Tú no le vas a ir a meter un combustible de mala calidad. No, el Ferrari está hecho para correr a grandes velocidades, pero necesita un buen mantenimiento. Así que si lo entendemos desde esa perspectiva, los optimizadores tienen mucho que ver con los hábitos de vida que nosotros tenemos para impulsar una mejor eficiencia cerebral. ¿Ok? Y cuando hablamos de ellos, estamos hablando, por lo menos en nuestro perfil, y Ujú. recuerdo que son muchos más que estos 6, pero definitivamente nuestro perfil tenemos por lo menos el movimiento cruzado, lo que llamamos el brain fit, con cuánta rapidez yo me puedo mover a través de mis lóbulos cerebrales, sobre todo de los hemisferios derecho e izquierdo, de manera que no tan solo estoy en el izquierdo y después me muevo al derecho, sino que simultáneamente eso es tan rápido, o sea, es tan rápido, perdón, que pareciera que es simultáneo, ¿verdad? Entonces decimos es, hemisferio izquierdo y derecho, no este y el otro, sino Este, ambos en conjunto. sí. Después tenemos un La optimizador que diferencia es una palabra, ¿no? Es sí es La una, es diferencia es una, una palabra, es en vez de o ser derecho o izquierdo, ser es, derecho e izquierdo, es izquierdo. porque la situación seguramente necesita que tú tengas esa integralidad. Ujú. Sí. Definitivamente es una manera más cómoda de decirlo. Tenemos el sueño, tenemos el manejo del estrés. Uno de mis favoritos, aparte del sueño, sueño es big, ¿verdad? Y con ese vamos a tener todo un episodio, pero uno de mis favoritos es el mindset. El mindset, si la gente supiera nada más cuán importante es tener una mentalidad no necesariamente poliana, como decimos en Estados Unidos, no es el tema de creerme que todo es color de rosa, sino de poder convertir situaciones complejas en cosas que tengo el poder sobre ellas, que puedo responder a ellas, que no se conviertan en una amenaza y que se conviertan en oportunidades de aprendizaje. Al cerebro no le gustan las amenazas, pero le encanta el aprendizaje. Cuando a veces logramos a remarcar nuestros momentos difíciles en oportunidades de crecimiento, esa mentalidad de crecimiento muy favorable para el cerebro. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema que es muy fascinante para mí. Yo soy fanática del mindset. Y
el tema del ejercicio, del movimiento, y no se trata de irme al gimnasio a sudarme las 3 5 horas al día, lo que sea que la gente hace. Y se trata y que lo haga muy bien, qué bueno que se le da bien, ¿verdad? A mí no, como que no me gusta su Fabuloso. pero sí reconozco que debo moverme más, entonces, todo es muy relativo. Pero sí, el tema de que no estemos anclados a una silla todo el día sin hacer un poco de movimiento regularmente, ¿verdad? Y por último, la alimentación, que la gente supiera esa combinación de cerebro, corazón y estómago, cuán importante, ahí decimos, los 3 cerebros, ¿verdad? Porque en todas ellas hay neuronas comunicándose, y cuán importante es trabajar con eso. Pero entonces, hagamos un recorrido cuando empezamos a veces a trabajar con el desarrollo de los líderes. La gente me dice: "Pero, ¿y qué es eso Mm, de que trabaje que con los optimizadores?". Y yo escucho a una Liliana decir: "Yo empiezo por los optimizadores". Entonces, háblanos un poquito de por qué mm. por ahí, Liliana. Bueno, Edith, en mi experiencia, mm, cuando tú trabajas con un líder o con cualquier persona, ¿verdad? Que trae un problema a la mesa y dice, quiero que me ayudes a solucionar este problema. Una de las contribuciones más importantes que tú haces como neurocoach y que has sido formado en esto es ver el panorama completo. Y cuando yo empiezo a indagar de dónde viene este problema o de dónde viene esta dificultad que está teniendo el líder para lograr es X o Y cosa, y me voy al fondo, porque usualmente estos problemas son más bien síntomas o la manifestación de problemas más profundos. En esta relación a veces logramos llegar a conclusiones como, caramba, es que me doy cuenta que realmente durmiendo 4 horas es imposible que yo pueda tomar decisiones claras, decisiones oportunas, si yo no me alimento bien. Esto, y sabes, Edith, hay un absoluto, bueno, hoy en día mucho menos por toda la información que hay, pero hay cierto desconocimiento respecto a la conexión que tiene nuestro cuerpo con nuestro cerebro. Y realmente ha sido una experiencia, cada vez que yo puedo, lo menciono, eh, para mí ha sido un cambio de perspectiva y de paradigma en la forma de trabajar el liderazgo, porque necesitamos entender que esa persona no es un cargo, es una persona y esa persona tiene una biología. Y si yo entiendo esa biología a profundidad y le ayudo, ¿verdad? A empezar por a veces es más fácil que empieces a mejorar tus hábitos de sueño, que empieces a hacer algo de ejercicio, que empieces a hidratarte un poco más. Y solamente con trabajar esos aspectos, estos asuntos de poderme concentrar mejor, poder tomar decisiones de una manera más sensata, incluso poder escuchar de una manera más clara, empiezan a florecer y ese concepto de florecer. Esto está en ti, pero necesitas cultivarlo y necesitas llevar a tu cerebro a una zona de seguridad psicológica para que estas habilidades puedan emerger. Entonces, estamos en la era de lo fit, pero no solamente en el cuerpo, sino más bien en tener un cerebro brain fit, tener un cerebro en forma. eh, es una de las cosas en las que más insisto y sabes de lo que mejor resultado me ha dado, porque los demás cambios, sobre todo lo que tiene que ver con mentalidad, Edith, que las personas deben entender que la mentalidad sucede bioquímicamente en nuestro cerebro. Es la interacción de una serie de sustancias químicas que suceden en nuestra mente, que suceden aquí en este lugar. Y cuando entendemos eso y trabajamos en la integración con el cuerpo, los resultados son fabulosos, pero sobre todo sostenibles. Eso Eso es cambia tu así, vida, no es un tema para, ¿no? Del corto plazo. Ujú. correcto. Nosotros nos encontramos típicamente con oportunidades donde vemos líderes que les cuesta entender que para poder tener una empresa altamente productiva, tenemos que ser humanocéntricos. O sea, ya ser humanocéntrico en una empresa no es que le quiero dar valor a la gente, que no, es que ahí necesitas reconocer que ese es tu recurso número uno y que ese recurso número uno conlleva el que yo voy a cuidar ese recurso de tal manera
que me destaco como organización, no porque me da un buen branding, no porque me ayuda con la marca, no, todo eso está muy, muy bien, pero las generaciones, sobre todo las más jóvenes, buscan empresas donde realmente yo sienta que estoy en un ambiente sano, que me cuida, que me permite ser humano primero y trabajador después. Y tú lo dijiste muy lindo, ¿no? O sea, no somos la etiqueta de lo que hacemos, sino que somos seres primero y trabajadores segundo. Este, en mi trabajo yo he encontrado a veces un poco entendimiento en estos factores, algunos incluso con los temas emocionales, pero en la mayoría de los casos, cuando empezamos con ese mismo líder que vive la experiencia y que se va transformando él, entonces quiere que toda su gente se transforme. Entonces ha sido un trabajo muy lindo el que venimos haciendo porque cada líder transformado empieza a ser una empresa transformada, mucha gente transformada y ha habido un efecto en inglés le decimos el ripple effect, ¿verdad? Ese que va, que es como cuando tú tiras la piedrita en el lago y se hacen las onditas así alrededor y va impactando a otros. Estamos en un sistema, obviamente lo que hago yo va a impactar a los demás. Y me parece formidable cuando la gente se hace cargo y no espera que sea la empresa la que me empiece a desarrollar. Pero si ese líder dice: "Déjame levantar la mano, yo quiero conocer más de esto, yo quiero desarrollarme en esto, yo quiero aprender qué es esto de la neuroagilidad y cómo puedo ser más neuroágil", eso va a causar un efecto, ¿verdad? De multiplicación. Cuéntame, en alguna experiencia, quisiera escuchar un caso en específico, si puedes. Sabemos que sin nombres y apellidos por nuestros temas de confidencialidad Claro. y nosotros Mm. protegemos también nuestros clientes, no decimos nombre de las compañías, pero cuéntame algún caso específico que de verdad te haya tocado tanto y tanto tu corazón que tú dices: "Guau, qué lindo lo que hago". Bueno, uno de ellos, bueno, tengo varios casos, pero creo que recordando uno en especial, era una persona que tenía un alto cargo en una compañía y recuerdo que cuando empecé a trabajar con él, eh, la parte de su conexión con el mundo límbico era nula. Él estaba absolutamente rígido hacia la parte racional, ¿no? Es todo el tiempo pensando, todo el tiempo calculando cómo, todo el tiempo como justificando, ¿cierto? Lo que estaba sucediendo bajo su lógica, que era, claramente tenía una experiencia importante allí, pero una desconexión absoluta con su mundo límbico, ¿no? Sentir, no, él me decía incluso, no, pues es que en realidad yo no siento nada. Y la mayoría de gente se queja porque dicen que soy una persona fría, que Ujú. parecía que nada me conmoviera, ¿no? Entonces empezar a trabajar con él. Y él me decía, realmente no sé, eso me impactó tanto, Edith, cuando me dijo, sabes, esto me hace ver que no sé, yo no sé cómo sentir, quiero que me enseñes a sentir porque no lo sé. Oh, guau. Una de las bondades, ¿no? de trabajar, yo he venido nutriendo mi práctica de neuroagilidad con la formación en psicotraumatología, que, bueno, la gente a veces, la palabra trauma nos genera algo de resistencia, pero en realidad yo he venido entendiendo que todos tenemos una historia y que cuando veo esa historia desde la perspectiva de curiosidad, no desde la perspectiva de quedarme atrapado en la historia, sino de poder avanzar y entiendo de dónde viene esta desconexión, porque cuando mi parte emocional está desconectada de mi parte racional o viceversa, pues veo de forma escasa, veo una sola perspectiva, un solo lado. Entonces, cuando él me dijo, quiero que me enseñes a sentir, y empezamos a hacerlo, ¿no? Y seguramente mucha gente se imaginará, ¿no? ¿Cómo siento mis emociones? Empecemos por sentir tus sentidos. Empecemos por oler, empecemos por tocar, empecemos por escuchar, empecemos entonces, empezar desde el tallo cerebral, empezar, que eso es lo que me fascina de la neurogilidad, y es que al final integra nuestros tres cerebros, cuerpo, emociones y neocorteza. Mm. Pensar, sentir, mi cuerpo. Entonces, yo le dije, ok, vamos a trabajar desde allí, ¿no? Vamos a empezar a trabajar en tu tallo cerebral, vamos a integrar esos tres. Para mí un cerebro integrado es un cerebro sano.
Y, y fue una experiencia muy, muy linda porque al final él me decía, sabes, esto transforma mi identidad. Yo siempre pensé que yo era una persona como sí, demasiado frío, demasiado distante, pero yo era así, punto, ¿no? Y Edith, esto no solamente toca el trabajo, empezar a ver cómo él empezó a expresarle a sus hijos lo que realmente sentía por ellos, Ujú, el ujú. afecto, la admiración, la aceptación. Entonces, esto no solamente cambia la forma en la que una persona trabaja y lidera un equipo, esto cambia su manera de relacionarse con las personas más importantes. Ese tal vez es el caso, uno de los casos que más me ha conmovido y me ha animado a seguir trabajando en este mundo, porque sin duda tú le puedes cambiar, le puedes ayudar, ¿no? Yo no, nosotros no hacemos ese trabajo, pero sin duda podemos tomar a las personas de la mano e irlas llevando en su proceso de restaurar, de sanar esas áreas que de pronto el estrés, el exceso de ocupaciones y otras cosas seguramente han ido dañando. Entonces, eso tiene el cerebro, esa capacidad increíble de renovarse. Eso es lo que hace la neurogénesis. Nos da nuevas vías neuronales, quiere decir que puedo ser diferente y ver hoy en día que su gente me dice, Liliana, no te imaginas, los comités ahora él trae cosas especiales para los comités y a la gente no le gustaba reunirse con él porque era una persona muy, ok, es esto, es esto, adiós. Y seguramente alguien tenía un problema, ¿no? Con su pareja, estaba enfermo. Entonces se sentían muy desconectados de su líder. Pero cuando empiezan a trabajar desde esta perspectiva de conectar su razón con su emoción, cambia absolutamente todo. Entonces, lo que tú dices, el impacto es mucho más amplio de lo que nos podemos imaginar cuando empezamos a hacer estos pequeños cambios, pero sobre todo cuando empezamos a entender cómo funcionamos. Ujú, Definitivamente. Y fíjate que, tampoco queremos decir con esto, solamente para clarificar, que porque creamos líderes, o ayudamos, facilitamos el camino para que líderes puedan trabajar más, su tema emocional, que es la verdadera inteligencia emocional, el poder yo empatizar con otros, el poder, romper ese mito de que las emociones en casa y en el trabajo es la tarea. No, o sea, tú estás trayendo un ser humano con todo su ser, con todo su cerebro, con todas sus emociones, con todas sus cosas a su lugar de trabajo y lo debes trabajar como un ser integral, ¿verdad? Y tú trabajar como un ser integral con ellos. Entonces, aquí ujú, casi siempre la confusión ha venido en el pasado. Cada vez voy viendo, estoy de acuerdo contigo, yo vivo esperanzada porque cada vez lo veo menos, esa fobia a querer. No, no, yo no. A mí, dame la gente, pero no me des su rollo de emociones, no me dejes esto, no me dejes aquello, con eso yo no quiero bregar. Y a través de mis, no sé, casi 40 años de carrera, eso yo lo he visto mucho, ¿verdad? Y lo he visto también en esa evolución tan hermosa. Por eso yo creo en la grandeza del ser humano, como dije en el último episodio, y es porque sí he visto una humanidad en evolución, donde estoy viendo empresas cada vez más humanas. Cuando trabajo con proyectos de cambio cultural, si nos queremos ser más humanocéntricos, y es uno de los ejes en que cuando voy a trabajar cualquier proyecto de eso, yo digo, si queremos trabajar desde el ser humano hacia afuera, ahí estoy yo, ¿sí? Entonces, qué importante esto que venimos hablando, porque los líderes, igual que seamos líderes en casa, en la iglesia, en la comunidad, donde quiera que seamos, necesitamos reconocer nuestra humanidad en todo su esplendor, ¿verdad? Y eso parte de cómo siento, ujú. cómo pienso, cómo aprendo, cómo me relaciono, cómo me conecto, entendiendo que el mismo cerebro nos obliga a ver que trabaja con conexiones, que trabaja con esos químicos, que trabaja, ¿verdad? Con esta parte electroquímica, pero sobre todo vemos conexiones neuronales. Desde ahí, la foto de la naturaleza nos está diciendo que necesitamos conectarnos con otros. Y yo personalmente te cuento que siempre me di por no ser la más social del mundo, pero cada vez entiendo más y más y más la necesidad de conexión. No se trata de que voy a ser el rey de la fiesta.
Se trata de que voy a tener conexiones sanas, saludables, tanto dentro de mi cerebro como con otros seres humanos. Y ya estoy mirando que estamos casi al final. Por favor, danos una oportunidad de algún comentario de cierre y nos veremos en nuestro próximo capítulo. Te dejo cerrar a ti, Liliana. Gracias, Edith. Una invitación para todos los que nos están viendo, nos están escuchando y es a despertar un espíritu curioso hacia ustedes mismos, a realmente atreverse a, bueno, ¿qué es esto que yo tengo que entender de mí? ¿Qué es esto que yo tengo que conocer de mí? ¿No? Cuando nos la llevamos bien con nosotros mismos afuera, todo funciona diferente. Entonces, esta es la invitación que siempre hacemos desde la neuroagilidad, a conocernos desde esta perspectiva amplia, ¿no? Desde esta perspectiva biológica y entender realmente cómo estamos funcionando. Así que bueno, creo que ese es el camino para todos y a ti gracias, Edith, también por haberme invitado a ser parte de este episodio. Gracias, gracias a ti, Liliana, y nos vemos en el próximo, donde vamos a entrar con profundidad en sueño y estrés como uno de los optimizadores importantes para la neuroagilidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, suscríbete. Bye bye.